Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículos 29 hasta el versículo 36. Voy a dar lectura. Como la multitud se aglomeraba, comenzó a decir: esta generación es una generación perversa. Busca señal, y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y mirad, algo más grande que Jonás está aquí. Nadie, cuando enciende una lámpara, la pone en un sótano, ni debajo de un almud, sino sobre el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira, pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Vamos ahora. Bendito Señor, te damos gracias y te bendecimos. Gracias por un día abrirnos los ojos. Hoy tenemos una razón de adoración, y ese eres tú, porque podemos adorar a aquel que es digno de toda adoración. Al único y sabio Dios sea toda la gloria, la alabanza. Mi Padre, pedimos ahora por tu Espíritu que tú nos hables. Señor, no demandamos una señal tan grande. Eso ya fue, Señor, allí en el madero puesto. Y queremos entender, comprender tal señal, tal sabiduría de lo alto para el beneficio de nuestras almas. Gracias porque no permanecemos en incredulidad, pidiendo, demandando, Señor, señales. Por lo contrario, ahora queremos darte gracias por la obra de tu Hijo que fue levantado en un madero. Señor, habla a tu pueblo, usa a tu instrumento para gloria tuya, para el bien de tu pueblo. En Jesús te pedimos todo esto. Amén. Podemos tomar asiento. Quiero continuar en la serie de este Evangelio después de una semana de descanso en este libro, esperando que ustedes puedan recordar en qué parte nos hemos quedado. Nuestro Señor dijo: bendito los que oyen, bendito los que reciben la palabra de Dios. Versículo 28 nos decía: dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Ahí se levantó una mujer y Jesús tuvo que corregirlo. Entonces quiero continuar, ¿no?, en ese contexto de lo que Jesús está hablando. Y quiero dar por título a este sermón: ¿cómo responder a la palabra de Dios? ¿Cómo responder a la palabra de Dios? Como estudiante en la secundaria, como estudiante en la universidad, siempre hubo preguntas de mi persona o de los estudiantes a los profesores, porque los profesores nos tenían que enseñar, tenían que demostrar todo lo que ellos decían, tenía que tenía que ser verdad. Yo recuerdo un curso de la universidad y recuerdo a mi profesora de filosofía. Usted cuando empieza, ¿no?, puede recordar también, tal vez, que nos enseñan en filosofía.
Y todo tenía que basarse en una demostración o una evidencia de que es verdad, y eso creemos. Y cuando eso se cree, debe llegarse a una conclusión que es la verdad. Y cuando se trataba de hablar de la existencia de Dios, estaba el curso de religión, pero estaba la filosofía que tiene que ver con el hombre, o la antropología. Así que ha habido siempre preguntas míos en el colegio. Esto lo pongo porque frente a eso acá tenemos un grupo, una multitud, versículo 29. La multitud se aglomeraba, como decir, estudiantes, hombres, puede ser doctos o no doctos. Y comenzó a Jesús a decirles, ¿no? Tras el versículo 28, Jesús dijo: benditos los que oyen y guardan la palabra de Dios. Nosotros lo que pedimos no es una evidencia. La vida cristiana es un asunto de fe. La evidencia de la cruz fue hace 2000 años atrás y ninguno de nosotros estuvo ahí. Leíamos primero de Juan. Juan dice: lo que nosotros hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, eso os decimos. Pero los profesores en el colegio, en la universidad, no pueden decir que nosotros estuvimos hace miles y miles de años. Nunca nos dieron una evidencia. Todo se resume nada más en teorías o en hipótesis, pero ninguna verdad. Y los alumnos no podíamos pedir exigencia, ¿no?, que lo pruebe tal conclusión o tal evidencia. Muchos de ellos serán profesores ateos, profesores que solo usan la lógica o la teoría para adiestrar estudiantes y formar, ¿no?, profesionales ateos o agnósticos. Y se dejaba a un lado la fe, ¿no?, en Jesucristo, o la existencia de Dios. Y podemos decir, no solamente ese Dios es algo imaginario para ellos, con lo cual ellos luchan incluso. Ellos dicen: no hay evidencia de tu Dios. No hay evidencia. ¿Y qué es lo que tienes aquí al frente? Versículo 29. Esta generación, dice el texto, es una generación perversa. Busca señal, busca una prueba de nuestra fe. Busca una razón, pero Jesús dice: y ninguna señal se le dará, sino la señal de Jonás. Aquí hay un problema, ¿no?, con el hombre que pide una señal, una prueba. Todas las pruebas en el estudio, en el colegio, universidad, ¿no?, simplemente se plantea bajo una hipótesis. Si es verdad, tiene que demostrarse. Pero eso, según aquí en este versículo, podemos decir que esa generación o esa multitud o esa gente que pide una señal de quién es Jesús, dice, es una generación perversa. Esa es la generación en la cual también nosotros estamos. Algo que sucede es que la razón no es suficiente para entender. En la mañana hablamos de la profundidad de Dios, de la riqueza de Dios, de sus justos caminos, de sus juicios. Nadie puede entender eso. ¿Y por qué? Hay un momento, ¿no?, cuando nuestros padres fallaron, nuestros padres pecaron, y simplemente ahí se perdió todo. Ya no hay eso lo que tenían nuestros primeros padres, ¿no?, la comunión con Dios. Pero hoy día todo se lleva, ¿no?, a que ellos piden una señal, pero están ignorando la revelación de Dios. Por eso cantamos todos los himnos, lo puse intencionalmente para enfatizar la palabra de Dios, las bellas palabras, las promesas de Dios. El hombre que pide una señal ignora la revelación de Dios. Es una generación perversa. Ahora, la razón humana también olvida quién es, ¿no? Olvida de quién proviene. Sea judío, gentil, o todos provenimos de Adán. Y ignora, no, de quién viene, de quién fue su primer padre. Era un pecador, se llamaba Adán, se llamaba Eva. Y ahí fue, ¿no?, donde quiero llevarles desde el comienzo. Donde Adán peca, nosotros hemos pecado. Y nuestro intelecto fue afectado ahí.
y no podemos comprender quién es Dios. ¿Qué hizo Dios para poder salvarnos? El intelecto humano fue afectado. Y por eso hoy simplemente va a la prueba. Muéstrame, ¿no? Quiero una señal. Afectó el intelecto, afectó los ojos, porque hoy hay un velo. El Dios de este siglo dice que ha cegado, ha puesto un velo para que no vean el resplandor, ¿no?, del Hijo de Dios. Entonces nos dice en 2 Corintios 4:4, esto ha hecho el Dios de este siglo, primeramente disfrazándose, engañando o tomando la forma de una serpiente, pero hoy se disfraza como ángel de luz y sigue cegándose, engañando a muchos. El hombre pide por eso una señal. Jesús dice que es una generación perversa. Un ciego no puede mirar el sol. En otras palabras, Cristo es el sol de justicia y no pueden verlo. Las personas que han sido afectadas, las personas caídas en el pecado, carecen de conocimiento de Dios, de lo alto. Por eso no pueden comprender, por eso no pueden aprender. Pero los hijos de luz sí, porque ven la luz. Los hijos de Dios tienen la ciencia de Dios, por eso pueden comprender las cosas espirituales. 1 Corintios 2:14 queda muy claramente que el hombre natural, o el hombre que ha perdido todo su sentido de creación, no puede aprender las cosas espirituales. Necesita del Espíritu Santo. 1 Corintios 2:14. Solamente los espirituales pueden comprender y tomar la revelación de Dios diciendo, es verdad, es verdad. Así que un pecador caído a veces quiere una prueba, quiere algo cierto y no puede captar el Evangelio a menos que Dios abra sus ojos, a menos que Dios le conceda fe, a menos que Dios le conceda arrepentimiento y pueda apartarse de sus pecados y creer en Cristo. Eso es lo que tenemos aquí, esta multitud. Si están actuando de esa manera, ¿qué hizo Jesús en este contexto? Hemos visto la anterior semana, expulsó un demonio, ¿no? Expulsó un demonio que estaba atormentando a un hombre, lo había vuelto ciego, lo había vuelto sordo, y no fue suficiente esa señal para ver, ¿no?, que era un enviado de Dios. Y es importante que aquí ver que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros presentamos el Evangelio a los incrédulos, eso se tiene que tener en mente. Hay alguien que ha caído y ese hombre está al frente de usted. A menos que Dios se apiade, a menos que Dios lo abra sus ojos, abra su corazón, podrá recepcionar y responder. Porque aquí Jesús les está diciendo, le está mostrando la señal, ¿no?, que le ha sido enviado. Pero vemos la incredulidad. Jesús está presente y aquí va a decir que Él es, ¿no?, la sabiduría de Dios. Él va a decir aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Y va a poner de ejemplo a la reina del sur, ¿no?, que vino desde lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y va a poner a Jonás, que predicó a los ninivitas. Pero el mensaje de Jonás era auténtico. Pero lo que hizo el pueblo fue arrepentirse. Y esta multitud de estos hombres no quieren. En vez de arrepentirse, piden una señal. Entonces, cuando usted presente el Evangelio, tenga en cuenta esto. Aquí los líderes judíos están siendo confrontados. Están siendo confrontados no con la enseñanza de Jesús. Aquí Jesús acaba de expulsar un demonio. Y no es suficiente. Quiere otra señal milagrosa, ¿no?, para decir, a ver. Pero al final, ¿qué le dijeron? Tú echas demonios por el poder de Belcebú. Terminaron con esa conclusión, en vez de reconocer el poder de Dios ahí. Versículos 15 y 16. Pero algunos de ellos dijeron, Él echa fuera a los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para poner a prueba, ¿qué dice? Demandaban de Él una señal del cielo. Hoy en los colegios, en las universidades se debate la existencia de Dios. Y no es lo mismo que tenemos aquí.
una señal del cielo. Capítulo 11, versículos 17 al 26, Jesús responde a esa acusación, ¿no? ¿Por qué él expulsa a este espíritu, a este demonio? Para nuestro texto hoy, versículos 29 al 36, se trata con una demanda de realizar, como dice, una señal espectacular para ellos, para que puedan asombrarse. Algo que el versículo 28, para no irnos más allá, dijo muy claramente. Pero él dijo al contrario: dichosos los que oyen las palabras de Dios y las guardan. No señales, sino la palabra de Dios. Y es necesario el que se acerca, dice el autor de Hebreos, crea que Él existe y Él es galardonador de los que le buscan. Jesús nos está mostrando aquí cómo debemos responder a la palabra de Dios. Eso es lo que nos está mostrando, cómo el hombre debe responder a la palabra de Dios. Jesús ha expuesto aquí. Y esta es la respuesta de ellos. Pero también hay una manera incorrecta de responder la palabra de Dios, es demandando una señal. Tal es el atrevimiento del hombre que llega ahí. Y este es el pensamiento: debemos responder a la palabra de Dios con arrepentimiento y fe, obediente, o enfrentaremos el juicio eterno. No hay otra conclusión a una exposición. El expositor es responsable, ¿no?, de lo que dice. El que escucha también es responsable, porque Dios va a pedir cuenta de ambos. Debemos responder la palabra de Dios con arrepentimiento y fe, obedientemente, o enfrentaremos el juicio eterno. Versículo 29 entonces deja claro aquí Jesús, ¿no? Aquí Jesús es el enviado de Dios, es el mensajero. Jesús no va a una universidad, no, Jesús no va a seminarios para traer un mensaje alentador, un mensaje de éxito. Jesús no hace eso. No vino Jesús a eso. Jesús, por lo contrario, les está declarando. Jesús no usa aquí ningún método para tener más amigos o para tener más influencia sobre los hombres de Israel. Las multitudes van creciendo, la masa se va aumentando. Dice aquí, se aglomeraba. Ese es el contexto que tenemos. Jesús abrió su sermón. Jesús empieza a predicar, dice: esta generación. ¿Cuál generación? Es una generación perversa. Así empieza el sermón de Jesús. Yo creo que si hoy o en estos tiempos lo que hay en los púlpitos simplemente no hay este tipo de mensajes, que no hay confrontamiento del pecado, y vamos a llegar a un momento ahí. Pero Jesús aquí va a advertirles del juicio venidero. ¿Por qué Jesús aquí va a hablar? Todo es para predicarles que hay un día de juicio. Y Jesús vino a advertirnos de ese juicio. Y creo que son pocos los hombres o iglesias, ¿no?, que predican del regreso de Cristo, del juicio venidero, porque la gente a veces simplemente no quiere escuchar ese mensaje. Se busca otra iglesia. Pero si no hablas de eso, probablemente la iglesia está tranquilo. Así que yo creo que aquí consejo, ¿no?, para los que empezamos una iglesia o por cualquier predicador, la gente siempre va a querer escuchar lo hermoso, lo bonito, que no le ofendan, que estén bien todos, que la gente siga viniendo. Pero cuando uno empieza a predicarle como Jesús aquí, yo creo que muchos se espantarían, muchos se irían. Pero eso es lo que a veces pasa hoy día. Por eso necesitamos un equilibrio en la exposición. Necesitamos esto. Y Jesús nos muestra aquí que hay una manera incorrecta de responder a Dios y a su palabra. Y esto lo voy a desarrollar, porque si yo te digo algo, es que Dios te está hablando, hermano. Como dice, somos responsables
de recibir y obedecer. Jesús dijo, dichoso, versículo 28, el que oye, siéntete bendecido, privilegiado, porque esta generación que escuchó a Jesús fueron perversos, no se arrepintieron. Pero Jesús dice, dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan, o lo practican o lo viven, lo que escuchan. Primero, la forma incorrecta de responder a la palabra de Dios es exigirle una señal. Escuche lo que estoy diciendo. La forma incorrecta de responder a la palabra de Dios es exigir una señal. Aquí los judíos, ¿qué hacen? Exactamente, pedir una señal. ¿Para qué? Para probarlo. Versículo 16. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. Pero Jesús, ¿qué hace frente a eso? ¿Cuál es la respuesta aquí del expositor, el maestro? Jesús les confronta por su propia maldad al buscar una señal. Versículo 29. Esta generación es una generación perversa, busca señal. Esa es la respuesta de Jesús para ellos. Sabían de que Jesús había hecho muchos milagros. Recuerden, Cristo conoce el corazón de los hombres, sabe lo que hay en tu mente, sabe a qué has venido hoy, Jesús. Versículo 17, que miren, pero conociendo él sus pensamientos, Jesús los conocía. Jesús sabe con qué motivación, intención lo están atacando, lo estaban poniendo a prueba. Sabían que Jesús había hecho muchos milagros, no solamente esto. Aunque Jesús había hecho 100 milagros o señales, no se arrepentirían. No se arrepentirían. Por eso siempre hemos dicho aquí, o usted ha escuchado, una señal no va a salvar a nadie. Ni muchos milagros, ni muchas campañas de sanidad, ninguno. Eso no va a salvar. Y aquí en este contexto, versículo 14, acaban de ver arrojar a un hombre que tiene un demonio, que no podía hablar. Versículo 14, estaba Jesús echando fuera un demonio, dice que era mudo. Y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló, las multitudes se maravillaron. Nada más lo que hace las señales, ¿qué es? Que se maravillan. Como que hay un éxtasis, ¿no? de asombro, algo sobrenatural, nada más. Pero no pueden ser salvos. En el capítulo 5 habían visto levantar un paralítico. Hemos estado ahí, capítulo 5, versículos 17 al 26. En el capítulo 6, versículos 6 al 11, Jesús sana al hombre que tiene la mano seca, lo restaura. Y Jesús hizo muchos otros milagros, pero ninguno de esos milagros o señales hizo que ellos pudieran creer en él. Qué diferente el mensaje que hoy día se predica. Simplemente tú prendes un canal, escuchas una radio. ¿Qué te oferta? ¿Qué te oferta? Si estos hombres que recibieron el sermón de Jesús no creyeron, no respondieron, hoy día la gente cree que va a responder. No. Y aquí creo que nos podemos hacer una pregunta. ¿Cuál fue el pecado de esta gente al buscar una señal? Hay un pecado, es su corazón perverso. Eso dice Jeremías, ¿no? Que el corazón es perverso, que el corazón es engañoso. ¿Quién lo conocerá? Por eso David dice, escudriñame, conóceme, dice David, porque yo no puedo. El pecado de esta gente, de esta multitud, fue que su corazón era rebelde. No podían arrepentirse, eran impenitentes. No podían arrepentirse. Tenían curiosidad, querían maravillarse, estaban asombrados de la fama, de la grandeza de este hombre, pero no podían arrepentirse. Quieren ver un espectáculo, que el ciego vea, que el cojo ande, nada más. No estaban dispuestos a seguirle. En otras palabras, aquí su problema o el problema de esta multitud no fue la falta de evidencias, eso sobraba. Había mucha evidencia, mucha señal, muchos milagros. Su problema era falto de arrepentimiento.
Por lo tanto, Jesús les dice que no se les va a dar ninguna señal. ¿No? Versículo 29, y ninguna señal se le dará. Como diría, es definitivo Jesús. Sino la señal de Jonás. Y ahí vamos, versículo 30. Porque de la misma manera que Jonás vino a ser una señal para los ninivitas, así también lo será el Hijo del Hombre para esta generación. Y creo que aquí nada más para comentarles, hay dos interpretaciones principales de lo que Jesús quiere decir con la señal de Jonás en este contexto. Hay una opinión, es que esta señal se refiere, ¿no?, hablando de Jonás, a la predicación que tuvo Jonás mismo, ¿no? Y que como la multitud o el pueblo ninivita se arrepintió. Jonás es un profeta de Dios, un profeta menor, como se conoce, fue enviado a Nínive y predicó un mensaje. Y por historia podemos saber qué malvado eran los ninivitas, enemigos de Israel, gente que sacrificaba a sus hijos, hacían pasar por el fuego, lo ponían al altar. Pero Jonás va con un mensaje de un juicio inminente si no se arrepienten. ¿Y qué pasa? Todos se arrepienten. Hasta el rey, ¿no?, de los Nínive dice, ahí mandó ayunar. Entonces, aquí es lo que tenemos. Jesús primero usa a Jonás. Versículo 31, la reina del sur. Empieza ahora a hablar. Versículo 31, la reina del sur se levantará en el juicio. Mire esa palabra, en el juicio, con los hombres de esta generación, y los condenará porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad una vez más, algo más grande que Salomón está aquí. Y aquí lo que Jesús no toma, ¿no?, a la reina de Saba para respaldar lo que hizo esta mujer o esta reina de Saba. Ella había oído hablar del reino de Salomón desde lejos y no lo podía creer. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Vino para comprobar. Y Jesús aquí está tomando alusión, como dije, a esta mujer, como esta mujer tuvo que viajar a Jerusalén para aprender la sabiduría de Salomón o escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay algo común entre Salomón y Jonás. ¿Cuál es? Es que ambos presentaron el mensaje de Dios. Jonás a los ninivitas y Salomón, ¿no?, hablando de la sabiduría de Dios que le fue dado de parte de él. Ahora, el factor común entre la reina de Saba y los ninivitas, ¿cuál fue? Es que ambos respondieron al mensaje. Jesús está diciendo esto muy claramente. Jesús va a decir, yo soy superior a Salomón. Ahora tienes a los ninivitas, ahora tienes, ¿no?, aquí a esta mujer. ¿Qué hacen ellos? Favorablemente responden al mensaje. ¿Qué pasa con esta multitud que no quiere responder? Por lo contrario, demanda una señal. Así que la predicación de Jesús aquí es eminente, sobre el juicio, sobre el arrepentimiento. Porque de eso trató Jonás, de eso trató, ¿no?, que la reina del sur venga hacia Salomón. Esa es una interpretación de esta parte. Lo que estoy diciendo en cuanto al versículo 31, versículo 30. Pero hay otros que ven la señal de Jonás como la resurrección de Jesús. Esto lo deja claro en Mateo 12, versículos 39 al 42. Hay varias cosas que se puede decir a favor de este punto de vista. Primero, aquí, ¿no?, hablando de la señal de Jonás. Una señal es un milagro. Juan usa señal, esa es su palabra, no usa milagro, el Evangelio de Juan. Pero aquí estoy utilizando términos variables, nada más. Una señal es un milagro. Y que el mensaje de Jesucristo fue una señal, como fue el mensaje de Jonás a los ninivitas.
En la predicación se manifiesta una señal, un llamado a la gente. Segundo, Jesús no habla de las palabras de Jonás aquí, sino como una señal, nada más. ¿Y esto en qué se vio? En que los hombres respondieron a ese mensaje. Algunos dicen que Jesús aquí usa esto al tiempo futuro para decir que Él será una señal para esta generación. Esto apuntaría o miraría a su resurrección. Entonces están estas interpretaciones, pero Jesús está hablando aquí de un juicio. Pero antes que llegue el juicio, Él demanda que los hombres se puedan arrepentir. Jonás fue para los ninivitas una señal, hablando de su mensaje, hablando del resultado. Ahora, algo tal vez para lo último que dije, ¿no? Que el estar 3 días muerto, o el estar 3 días en un pez, todo apuntaba también a lo que nuestro Señor Jesús iba a estar, iba a sufrir. Es que Jonás era un profeta. Podemos decir que estaba muerto. ¿Por qué? Había pasado 3 días y 3 noches en el vientre de un gran pez. Cuando fue y predicó a Nínive, lo que él llevó fue un mensaje. Él dio testimonio de parte de Dios. Hay un juicio si no se arrepienten. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en sus pecados. Usted necesita la misericordia de Dios, pero Dios los podía liberar si se arrepintieran. Nada más estoy ahí diciendo en palabras, pero creo que es en esencia, en un mensaje de arrepentimiento. Eso dice la Escritura, no creed y arrepentíos. Creed y arrepentíos. Pero Jonás desobedece, ¿no? Al comienzo. Sabemos la historia. Hemos terminado de leer Jonás capítulo 4. Pero Jonás al comienzo desobedece de ir a Nínive. Pero sabemos todo lo que había pasado. Su desobediencia fue, ¿no? que él fuera lanzado al mar, ¿no? o donde estaba. Y Dios usa esta circunstancia también por su pecado de Jonás de no ir. Y se lo traga un gran pez. Pero cuando se arrepintió, Dios tuvo misericordia de él. Por eso Jesús aquí pone a Jonás como una señal para los ninivitas, de un severo juicio que vendrían sobre ellos. Pero Dios, ¿no? sigue trabajando con Jonás. Sigue Jonás una vez más. Con esto también, nada más como para notas, Jesús habla de Jonás. Muchos hoy día expositores modernos hablan que Jonás solamente es una historia que no es real. Y Jesús está hablando de Jonás. Entonces esto muestra la veracidad de la historia de Jonás, que fue cierto. No es un invento. Dios tuvo misericordia de los ninivitas. Dios salvó, por eso la salvación es de Jehová. Por eso es esperado la misericordia para los que se arrepienten. De la misma manera, ahora, la muerte de Jesús en la cruz, ¿qué mostró, hermanos? Mostró la terrible ira de Dios contra el pecado. Cuando Jesús fue traspasado por nuestras transgresiones, dice Isaías 53, versículo 5. Pero su resurrección de entre los muertos 3 días después mostró el poder de Dios sobre el pecado. Y la muerte, ¿no? Ya no fue. Se acabó el aguijón. Eso se mostró, el poder de Dios sobre el pecado. Ahora el hombre puede confiar en lo que hizo el Hijo de Dios. El hombre puede obtener misericordia por medio de Jesús. Así que la muerte y la resurrección de Jesús fue una señal definitiva. Prueba, ¿no?, de que Él es el enviado, de que Él es el elegido de Dios que salvaría a su pueblo de sus pecados, como dice Mateo 1:21. Cada uno, dice Isaías, éramos como ovejas descarriadas, como ovejas que no tienen pastor, que cada uno no seguía su propio camino y nadie se puede acercar al Dios Santo. Así que nuestra necesidad no es pedir más pruebas. El hombre no tiene que hacer esto. La necesidad más grande que según este contexto es el arrepentimiento. Cree y serás salvo. Dios nos ha dado suficiente evidencia
que necesitamos en la resurrección de Jesucristo. Así que los maestros que puede ver en las universidades o los colegios simplemente nos están engañando. Y muchos pagan para que les enseñen. Solamente podemos acercarnos a Jesús en los términos que Él ha provisto, y es a través del Cordero que sufrió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Segundo, la manera correcta de responder a la palabra de Dios es arrepentirse y confiar en la persona y la obra de Cristo. Primero dije la manera incorrecta. Ahora, la manera correcta de responder a la palabra de Dios es arrepentirse y confiar en la persona y obra de Cristo. Y aquí hay varias implicaciones que vamos a ver. Y primero es, permite que la palabra de Dios confronte su pecado. Eso es lo que vamos a ver primero. Tal vez usted lo asimila rápido. ¿Cómo es que tengo que responder a la palabra de Dios? Nos gusta leer, siempre digo, versículos que nos bendigan, versículos que nos fortalezcan. Pero cuando vemos un versículo que te hace ver tu pecado, no queremos. Y la manera correcta de responder a la palabra de Dios es arrepentirse. En otras palabras se traduce, ¿no?, que confronte su pecado. Aquí la multitud va aumentando, se va aglomerando. Jesús comenzó a decir, ustedes son hombres muy buenos. No, Jesús no dice, ustedes son personas maravillosas. No lo dice. Jesús no dice, mi Padre les ama. No, Jesús no lo dice. Hoy día, ¿qué escuchan en los púlpitos? Dios te ama. Jesús no se atreve aquí. Eso no fue lo que dijo Jesús. Tal vez Jesús aquí traería una esperanza, ¿no? Un mensaje, como decía la mañana hablé, ¿no?, que tienen baja autoestima y que tienen que superarse. Como que la gente necesita un mensaje de superación, de autoestima. No, Jesús no trae ese mensaje. En los tiempos de los profetas o siglos antes, muchos profetas falsos ganaron muchos seguidores con un mensaje que decían paz, paz, cuando no hay paz. Jesús no hizo eso. Jeremías 6, versículo 14, nos recuerda hace siglos o años atrás. Voy a leer dos textos de Jeremías, versículo 14. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. Jesús no trajo ese mensaje. Capítulo 8, versículo 11. Y curan a la ligera el quebranto de la hija de mi pueblo, diciendo paz, paz, pero no hay paz. No es suficiente decir Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para ti, cuando no lo hay. Dios dijo, más bien por lo contrario, ellos son falsos. Cualquier predicación que no confronta el pecado es una predicación falsa. Sencillo, hermanos. Cualquier predicación que usted escucha que no confronta, o cualquier pastor que no confronta el pecado, es una predicación falsa. Dios aquí no nos puede dar lo que queremos, hermanos. Necesitamos las buenas nuevas, sí, lo necesitamos todos los días. Necesitamos recordarnos, por eso hablamos de que el Evangelio siempre debemos recordarnos. El pecador no tiene que sentirse bien consigo mismo. No tiene que, que Jesús esté ahí presente como en esta multitud. Están bien a su lado escuchándoles. Están bien cuando Jesús les da el pan, les alimenta. Muchos son sanados, están bien. Pero cuando Jesús empieza a confrontarlos, simplemente muchos huyen de Él. No reciben su mensaje. Supuestamente, yo creo, cuando Jesús confrontaba era también para sanarlos o restaurarlos. El hombre tiene el cáncer del pecado, como alguien dijo, que lo va destruyendo lentamente a esas personas. Y Jesús comenzó a decirles que esta generación es una generación perversa o malvada. Y debemos ver o a considerar, ¿no?, por qué algunas iglesias crecen más. Sencillamente, tal vez no se está predicando
un mensaje de arrepentimiento. Tal vez el predicador no está confrontando la vida de sus oyentes y la iglesia crece en número. ¿Y qué pasa con ese pastor o ese tal hombre? Empieza a abrir seminarios o proyectos de cómo hizo crecer su iglesia, o empieza a escribir libros, y la gente, ¿no? O la iglesia que no crece envía a sus pastores para aprender cómo hacer crecer sus iglesias. Y tal vez el secreto está simplemente que si esa iglesia creció fue porque los hombres que escuchaban se arrepintieron. No se necesita de seminario, pero se toma como un modelo a esos hombres. Se da cuenta de lo que Jesús está haciendo aquí, sino que le está confrontando su pecado. Yo siempre tengo que ver algo sincero, ¿no? Cuando la gente cambia sus vidas, creo que se está predicando un mensaje de arrepentimiento. Es la única señal clara, o una evidencia. Jesús dijo, por sus frutos los voy a conocer. La iglesia no va a crecer porque haya señales. Va a haber multitudes, sí va a haber. Hoy día hay muchos. El trabajo de los que enseñan es que deben predicar en contra del pecado. En contra del pecado. Predicar la santidad de Dios. Predicar el juicio eminente. Predicar el terror o el horror del infierno. Al menos con eso tal vez podemos asustarlos y puedan acercarse. Jesús habla de esto, que en aquel día se levantarán los ninivitas. En ese entonces, incluso los que respondieron al mensaje, muchos hoy día, tomando nada más como ilustración, hay iglesias que solamente se predica 15, 20 minutos. Dígame, ¿qué puede hacer un predicador en 15, 20 minutos? Nada. Yo a las justas me introduzco en 15, 20 minutos. Y mayormente toman historias. No se puede. Y las personas no quieren escuchar doctrinas, porque la doctrina es pesada. ¿Por qué tanta doctrina? Jesús enseñó. Se ve eso, hermanos. No se puede confrontar el pecado en 15 minutos. Pero se ve. Y la Biblia dice que esa generación solamente quiere espectáculo, quiere señal. Y 15 o 1 hora, ¿para qué? Para show, hacer otra cosa, menos que haya enseñanza. No es la realidad de nuestro siglo, de nuestra generación. Y así está la multitud ahí, entretenida. Y así pasan semana tras semana o generación tras generación. Yo les digo una verdad. Es el resultado de muchas iglesias en el Perú. Se están muriendo de hambre porque no hay la palabra de Dios. Y eso es un juicio. En el Antiguo Testamento está dicho, ¿no? Que Dios enviaría, que no habría hambre de pan físico, sino hambre de la palabra de Dios. Y cuando no hay un mensaje que te confronte, sucede eso, que hay muerte, o se están muriendo muchos de hambre por la palabra de Dios. Antes de que Pablo fuera martirizado, Pablo dijo un mensaje a Timoteo. Y quiero leer. Él le encargó una solemne deber que él debe hacer. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 4. Te encargo solemnemente, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Atento, que va a juzgar, juicio viene. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán. ¿No les dije? No van a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros, conforme a sus propios deseos. No voy a decir accidente o casualidad, pero hoy día escuché en el camino, de un predicador que dijo, la iglesia no necesita doctrina. Dijo, la iglesia necesita el Espíritu Santo. Digo, ¿qué tiene este predicador? Terrible.
Y Pablo está diciendo aquí, predica la palabra. Pero va a haber el tiempo o la generación que no va a soportar la doctrina. Y por eso se busca iglesias de acuerdo a su convicción. Yo quiero una iglesia que adore así, que cante así, voy ahí. Yo no quiero una iglesia que tenga una confesión, entonces me busco una iglesia que no tiene una confesión. Y la ilustración puede continuar, pero creo que el mensaje de Pablo aquí es claro, que predique la palabra de Dios. Y la vida de Pablo fue esto: yo no me he rehuido. Y creo que hacemos bien en listarnos con Pablo, que el predicador, el pastor no puede huir. Sabe que es responsable si huye ante Dios. Por lo contrario, dice Pablo, yo no he rehuido a anunciarles todo el consejo de Dios. Y no me avergüenzo, dice Pablo. Por lo contrario, estoy dispuesto a sufrir, a padecer por el mensaje. Algo que usted tiene que ver es que la predicación bíblica siempre va a exhortar, siempre va a reprender. La predicación bíblica nunca te va a hacer cosquillas, hermanos, a tu vida. Por eso muchos dicen, no, ¿cómo es que el pastor me dice toda mi vida? Es que Dios te está desnudando quién eres, o te está poniendo frente a un espejo. Así que cuando escuches la palabra o cuando leas, permite que la palabra de Dios te confronte tu propio pecado, porque solamente Dios te hiere para sanar. Mañana leímos, Dios es quien hace la llaga y la sana. Lo mismo es con la restauración espiritual. Y cuando la exposición o cuando lees la Biblia te confronta, no la esquives. No cambies al siguiente versículo. No la desvíes. Él se va a hacer cargo más bien, no, por su palabra te va a restaurar. Así que es lo que tenemos en esta parte. Espero lo que Dios dice en nuestras vidas puede ser para bien. Segundo, busca la sabiduría y la verdad de Dios sin importar el costo. Tenemos aquí la ilustración de una mujer, la reina de Saba. Estoy diciendo, busca la sabiduría y la verdad de Dios sin importar el costo. Y aquí una lección grande que debemos aprender. Cuando yo empecé la serie de Proverbios en la escuela dominical, poco tomé, ¿no? Yo creo que me tomé minutos para hablar, pero ahora tenemos aquí a la reina del sur. ¿Ustedes creen que no había un problema o no tuvo problemas para ir donde estaba Salomón? Yo creo que sí. No hay avión, primeramente. No hay carreteras como hoy se tiene. Esfuerzo, mucho. La seguridad en el camino, el costo, el tiempo para viajar desde el sur de Arabia para aprender la sabiduría de Dios a través del rey Salomón. Ese es un costo. El punto, hermanos, es que aquí Jesús fue, ¿no? Aquí Jesús es de los hombres aquí puesto. Él es el Hijo de Dios. Como Marcos muestra, el Hijo del Hombre. Él es aquí. Él es la sabiduría misma. Aquí Él está predicando la sabiduría de Dios en medio de ellos. ¿Y qué pasa con la multitud? Lo ignoran. Lo ignoran. Jesús dice, versículo 31, y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. Al demandar una señal, están ignorando. Jesús dice, aquí hay más grande que Salomón. Esta mujer vino de lejos, era una mujer pagana, una mujer que no conocía de Dios, pero estaba dispuesto a caminar cientos de kilómetros, que iba a ser muy difícil. Y así fue que llegó. Y debemos preguntarnos aquí, tal vez en el texto, ¿se levantará la reina de Saba y nos condenará en el día del juicio? Porque el texto mismo está diciendo ahí, dice que se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Hoy tenemos nosotros nuestra Biblia, ¿no? Por eso cantamos un momento atrás el himno, gozo la santa palabra leer.
porque en ellas puedo encontrar aquel que me dice que murió por mí. Tenemos el canon completo de la palabra de Dios en nuestro propio idioma. Hay traducciones fieles y eso podemos utilizarlo. Nada más como ilustración, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado un reformador, a Wycliffe, otro es Tyndale. Ellos sufrieron mucha persecución. ¿Para qué? Para que los ingleses puedan tener su Biblia en su idioma. Pero piensa ahora en otras partes o rincones del mundo que no tienen su Biblia en su idioma. Jesús dice ahí muy claramente, dichosos los que oyen la palabra, dichosos los que tienen una Biblia y la leen. Hay muchos que no tienen una Biblia en su propio idioma y nosotros tenemos. Leemos la palabra, meditamos diariamente, podemos realmente decir como el salmista, ahí en el Salmo 119, versículo 72, la ley de tu boca es mejor para mí que miles de piezas de oro y de plata. Realmente tenemos esto, hermanos. Espero que puedas considerar el testimonio. Jesús dice, dichosos, dichosos. Tercero, aléjate de tu pecado y obedece a Dios sin importar cuán radical sea el cambio. Primero vi el costo, ahora aléjate de tu pecado y obedece a Dios sin importar cuán radical sea el cambio. Esta es la lección de Jonás y los ninivitas. ¿Qué pasó con los ninivitas? Dejaron su pecado. Dejaron su pecado. Al comienzo Jonás desprecia a los ninivitas. No quiere ir a predicar y se va para otro lado, desprecia a los asirios. Pero al final sabemos la historia. ¿No? Sabemos que el pueblo se arrepintió. Eso significa dejaron su pecado y obedecieron a Jonás, al mensaje de Jonás. Pues los niños cantan, ¿no? Jonás predicó la palabra de Dios. Pero ahí estoy cambiando la versión, no se viene a la mente. Ustedes, los que se ríen, sí saben a qué me refiero. Jonás despreció a los asirios. El pueblo de Nínive era un pueblo muy brutal. En la historia dice, podían destruir su propia familia. Era el enemigo de Israel. Pero Dios le dice a Jonás que vaya a predicarles. Y Jonás hace un viaje en submarino por un pez. ¿Verdad? ¿Eso es real? Jesús está hablando de Jonás. Entonces no es una historia como algunos predicadores dicen. Pero el profeta que está viajando en un submarino se arrepiente y va a Nínive. Pero ¿qué pasa con los ninivitas? Se arrepintieron y Dios retiró su juicio de ellos. Incluso el rey de Nínive se arrepiente y publica, ¿no?, un ayuno y públicamente anuncian esto. Es increíble. Y creo que, como algunos han dicho, es uno de los avivamientos más grandes de la historia. Porque la historia dice que 100 años, ¿no? Ese pueblo buscó a Dios. Pasó esa generación y Nínive fue a ser la misma ciudad o peor que antes. Esto nos muestra, hermanos, no importa cuán malvado puede ser el hombre o perverso. Generación perversa, dijo Jesús, pueden arrepentirse. Eso eran los ninivitas. Hay un costo, sí, y tiene que ser radical, sí. Dios puede salvar al peor de los pecadores, como lo hizo con estos hombres de Nínive, familias enteras, porque hubo un juicio contra ellos. Dios les iba a destruir y la misericordia de Dios fue con ellos. Se arrepintieron y creyeron al mensaje de Jonás y la vida de Dios fueron transformados y se alejaron. Ya no eran. Es lo que debe ver en nuestras vidas. Aquel que dice ser cristiano, aquel que dice que ha recibido el Evangelio, la evidencia es que ha dejado, no importa el costo,
No importa la posición, sea como el rey de Nínive, no importa. La evidencia es que ha dejado. Porque en el Evangelio el poder de Dios es para salvación, dijo Pablo. Ya seas judío, ya seas gentil. Eso significa, hermanos, que hay esperanza en Jesucristo. Hay esperanza en Jesucristo para el peor de los pecadores. Pablo dijo, yo no me siento digno. Y no sé si alguien puede decir, no, yo sí merezco ser salvado. La noticia es que no. No importa el pasado, cuán terrible uno pudo haber sido. Si uno se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, como aquel que soportó tu pena en la cruz, Dios va a transformar tu vida de adentro hacia afuera. Y los hombres de Nínive son un testimonio de la gracia de Dios. Y eso puede ser con cualquier pecador que se arrepiente y crea en el Evangelio. Cuarto, responda obedientemente a la luz que le han dado y recibirá más luz. Versículos 33, versículo 36, ya la parte final. Y dice, nadie cuando enciende una lámpara le pone un sótano ni debajo de un almud, sino sobre el candelero para que los que entren vean la luz. Y estoy diciendo, responda obedientemente a la luz que le han dado y recibirá más luz. Y aquí la enseñanza de Jesús es la lámpara no puesta en el candelabro. Estaba mostrando abiertamente la verdad de Dios para que todos lo vean ahí. Dice, la pone en un sótano. Así que es muy claro aquí, para que los que vean, ¿no? O para los que entren, los que estén alrededor, dice, vean la luz. En otras palabras, cuando hablamos de Jesucristo, mostramos aquel que es la verdad, aquel que es el camino, aquel que es la luz, aquel que nos guía al Padre. Ahora, para esto hay que tener ojos para ver. Versículo 34 36 dice, la lámpara de tu cuerpo es tu ojo. Cuando tu ojo está sano, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando está malo, también tu cuerpo está lleno de oscuridad. Mira, pues, que la luz que en ti hay no sea oscuridad. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, sin tener parte alguna en tinieblas, estarás totalmente iluminado como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Y el mensaje aquí habla del ojo espiritual de una persona que puede ver claramente, puede ver la verdad de Jesús que se está predicando o se está proclamando. Pero si el corazón de una persona está oscurecido por el pecado, la luz no le sirve. Eso está diciendo Jesús. Por más que haya mucha luz, no ayuda al hombre porque está ciego, versículo 34. Por eso Jesús dice ahí el ojo sano. Pero cuando está malo, todo tu cuerpo está mal, está en oscuridad. Mucho pecado, poca luz o nada de luz. Eso está diciendo Jesús. Y esto es una advertencia. Ten cuidado, ¿no? De que la luz que dices tener no sea oscuridad. Responde obedientemente a la luz que te ha sido dada por medio de Jesús y vas a recibir más luz. Leemos primero de Juan. Nosotros andamos, dice, en luz. Y el que no está en la luz está en tinieblas. Ignorar o rechazar la luz que se te ha dado es clave aquí, ¿no? Hablamos de la revelación de Dios que recibes. Hablamos de una revelación general, ¿no? Dios cómo se revela a todos. Hablamos de una revelación especial a sus hijos, como de padre a hijos. Pero aquí está el énfasis. Si se ignora la luz, si se ignora a Cristo, si se ignora su verdad, si se ignora su evangelio, va a andar el hombre en oscuridad total. Pero si hace lo contrario y responde, tendrá más luz. En otras palabras, si responde obedientemente a la luz de Jesús, al evangelio de Dios, estará iluminado.
y será luz, dice, para los demás, versículo 36. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, que dice, sin tener parte alguna en tinieblas, estará totalmente iluminado, como cuando la lámpara te alumbra con sus rayos. Así que es un gran privilegio, es una gran responsabilidad escuchar la palabra de Dios. Como estos hombres tuvieron la oportunidad de salvarse, escucharon la predicación, estuvieron ahí, pero no fueron responsables de obedecer. No olvide el versículo 28. Dichosos los que oyen y las guardan. No solamente oír, porque a Jesús lo escucharon, pero no respondieron a esa luz. No respondieron a la sabiduría misma de Dios. He aquí, mirad más grande que Salomón está aquí. El privilegio es que somos responsables de lo que escuchamos y leemos en su palabra. Así que si respondes obedientemente, vas a tener más luz. Vas a poder vivir de una manera que agrada a Dios. Como dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra es luz a mi caminar todos los días. Pero si rechazas o ignoras, ¿qué luz? ¿En qué camino vas a andar? Estás en oscuridad, estás en pecado. No podemos ser omisos a la palabra de Dios. Nadie puede desviar ni esquivar, porque la luz incluso que recibes se convierte en oscuridad para ti. Porque sabes, si omites se convierte en oscuridad. Quinto, haga caso omiso de la luz que se le ha dado y se enfrentará al juicio eterno. Si todo lo que Jesús está diciendo y omitieron estos hombres y no respondieron, simplemente ¿qué les espera? El juicio eterno. Así que no se puede hacer caso omiso a la revelación o a la predicación o a lo que se te ha dado hasta aquí. Está claro que en nuestro texto aquí Jesús creía en un juicio venidero, donde todos compadecerían, sean vivos o sean muertos, que serán levantados, van a estar presentes. La reina de Saba y otros estarían ahí. La gente de Nínive y la multitud estarían ahí. Los hombres de los días de Jesús, a quienes él predicó, y los ancianos, como vimos en Apocalipsis, van a estar ahí. Y los vamos a conocer, donde Dios va a ser el juez justo y va a juzgar a cada persona en función de la luz que ha recibido. Como siempre hemos visto, a mayor luz, mayor responsabilidad. Como dice Santiago, no te hagas maestro de muchos. Recuerda también que vas a rendir por ser maestro. No te hagas maestro de otros. Pablo dijo en Romanos 1, el capítulo 1, capítulo 2, como la revelación de Dios, cómo Dios se manifiesta en la creación. Pero ¿qué hizo la criatura? Adoró a la criatura antes que al Creador. Dios se reveló en la creación, Dios se reveló en su poder, en su perfección, en todo lo que Dios quiso manifestarse. Pero ¿qué hizo el hombre? Repito una vez más, simplemente no honraron a Dios, dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. En otras palabras, quiero la prueba. Vuelvo a mi ilustración al comienzo. El hombre demanda esto. Quiero la prueba. Simplemente está esquivando. El texto dice, no, en Romanos 1:21, no honraron a Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Dios les entregó. ¿No? Estoy leyendo todo ese capítulo en su necio entendimiento, en su propia concupiscencia. Según Dios ha creado al hombre para que le adore, pero la criatura no hizo eso. Y justo en Romanos capítulo 2, versículo 12 al 16, ahí se ve cómo las personas han violado la ley de Dios, como también sus propias conciencias, y por lo tanto están condenadas delante de Dios. Así que cualquier oscuridad
en nuestras vidas no es culpa de Dios, es culpa del hombre, porque no quiere la luz. Y esto se debe a la propia pecaminosidad del hombre y la omisión o la negación de recibir la palabra de Dios. Nada más frente a eso queda una esperanza, un Salvador. Si el hombre no va como los ninivitas en arrepentimiento, aquel día serán librados de ese juicio. Y gracias a Dios que Él ha provisto un Salvador. Quinto, ya para finalizar, nuestra fe debe estar en Jesucristo, que es el único camino de salvación que Dios ha provisto. Aquí Jesús es la lámpara en el candelero, puesta allí para que todos nos vean. Estoy diciendo, nuestra fe debe estar en Jesucristo. Él es la lámpara aquí en el candelero. Su enseñanza, su sabiduría. Él dice, algo más grande que Salomón o Jonás se había presentado. Hoy es lo mismo. Su muerte, su resurrección entre los muertos, Él hace señal suficiente. No necesitamos otra señal. El Padre lo eligió al Hijo para esta obra. Solamente nosotros recibimos. Algo que Pablo ahí argumenta en 1 Corintios 15, versículos 12 al 19, ahí sobre la resurrección de Jesucristo, como el Hijo de Dios fue levantado entre los muertos. Si el hombre huye de su pecado, está perdido. Pero si el hombre huye a Cristo, va a encontrar salvación y va a poder refugiarse, y la ira de Dios ha de ser quitado para sus pecados. Debemos clamar a Dios para que nuestros ojos sigan viendo la luz. Pero aquel que no tiene la luz, pida que la luz entre a su vida. Para esto Jesús apareció como un sacrificio perfecto que quita el pecado del mundo. Como dice Hechos capítulo 4 versículo 12, no hay salvación en ningún otro nombre dado bajo los cielos, en el cual podemos ser salvos. Conclusión, ¿necesitas alguna evidencia más? ¿Necesitas otra señal? Por lo que hemos visto hasta aquí, la palabra de Dios o la revelación es suficiente. Todo lo que se nos dice es verdad y es para nosotros. El problema nada más es que necesitas arrepentimiento, porque es lo que vemos aquí. Y debe reconocer, el hombre debe reconocer que ha pecado contra un Dios santo y que sus buenas obras no pueden justificar sus pecados, porque muchos tratan de ocultar, ¿no?, en sus buenas obras para aquel día. Nosotros decimos que necesita un Salvador, y el Salvador es Jesucristo aquí, quien se ofreció en la cruz para pagar el precio que merece el hombre por sus pecados, como los ninivitas. Si se apartan de sus pecados y confían en Cristo, aquel que va a llevar sus pecados, la luz va a llegar a sus vidas y podrá una vez más decir, una vez estuve ciego, pero ahora veo. Vamos a orar. Te alabamos, oh Dios, y te damos gracias por tu palabra. Señor, no queremos omitir tu mensaje. Por lo contrario, podemos retenerlo, guardarlo y ser por ello guiado. Tu palabra es luz. Y Señor, y tú nos mandas a andar en luz y no en tinieblas. Por eso hacemos bien en acercarnos y oír. Y tú nos bendigas, nos des la gracia para poder vivir conforme, Señor, a tu mandamiento que encontramos en tu palabra. Y gracias por esta porción. Sabemos que aquel día también daremos cuenta de todo lo que hemos hecho con tu palabra. Permítenos, Señor, que podamos obedecerte y que te podamos ser fieles. Y tú, Señor, te complazcas también en revelarte más a nosotros, de acuerdo, Señor, a tus propósitos, a la fe, Señor, que podamos tener, responder. Gracias, esto te pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.